Hola crocheteros y crocheteras, bienvenidos a un tutorial más de Guagua Crochet. Yo soy Laura Ortiz y en el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer este bolso, este otro y este otro aquí. Estos tres son los bolsos que van a aprender a tejer en el tutorial de hoy. Este es el bolso que vamos a estar tejiendo juntos. A medida que lo vayamos tejiendo te voy a enseñar cómo puedes hacer para dejar tus bases del tamaño que quieras, subir el bolso hasta donde desees, poner nuestros broches zapitos y hacer la solapa del bolso. Eso es lo que vamos a aprender en el tutorial de hoy. Y si aún no están suscritos a mi canal, aprovechen para suscribirse y activar la campanita, que eso te va a avisar cada vez que yo suba algo nuevo aquí al canal. Y si aún no me sigues en Instagram, allá me puedes encontrar como @guaguacrochet, donde vas a encontrar más contenido y tips para mejorar tu técnica en crochet con trapillo. Y antes de ir a nuestro paso a paso, vengan que les voy a mostrar más a detalle cómo está hecho nuestro bolso Tiri. Este es Tiri, el bolso del tutorial de hoy. Vamos a tejerlo todo a crochet. Les voy a enseñar a hacer este punto, que es el punto en el que nuestro bolso está hecho, es un punto cruzado. Esta solapa que están viendo aquí también vamos a aprender a hacerla y a coserla a nuestra pieza. Y finalmente les voy a mostrar cómo poner este brochecito zapito a nuestra pieza de una forma muy sencilla, práctica, fácil y bonita. Estos y otros accesorios en cuero vegano los consigues en el armario de Guagua, que es mi propia tienda de accesorios para crochet y macramé. Al enseñarte a tejer este bolso, también te voy a dar las herramientas para que puedas tejer este otro bolso, que es prácticamente lo mismo, solamente que con una base más pequeña y él es más alto. Pero también vas a aprender a hacer este otro bolso, que es en punto bajo centrado y fue el primer prototipo de nuestro bolso Tiri. Entonces, en este tutorial vas a poder aprender a hacer cualquiera de estos tres modelos. Ahora sí, entonces toma tu aguja, tu trapillo y vamos a tejer juntos un bolso Tiri. Voy a utilizar para mi bolso este trapillo pluma de la marca Trapillo Puntitos. Es un trapillo ultra liviano y texturizado. Texturizado porque pueden ver en el hilo cómo tiene estas franjitas, las cuales nos dan una textura a la hora de tejer nuestros puntos. Es un trapillo que estira, es un trapillo bastante elástico. Es de poliéster, es decir, no tiene algodón en su composición y es muy liviano. Sin embargo, también van a poder tejer su bolsito en trapillo de algodón. Esta fue la primera versión de nuestro bolsito Tiri. Es así como lo creé principalmente y ya después le dimos el punto con el que lo vamos a aprender a hacer en este tutorial. En este tutorial les voy a enseñar a hacerlo, o lo van a poder hacer de cualquiera de los dos puntos y ustedes van a poder escoger el que les guste o mezclarlos. Para hacer este modelo también utilicé trapillo de puntitos, pero el pluma poliéster. Entonces, realmente ustedes van a poder usar cualquier material. Lo único que deben tener en cuenta a la hora de escoger su trapillo es que el trapillo utilice como aguja ideal una número 7. Ese es el tamaño máximo para los bolsos, porque así ustedes lograrán poder usar cualquier tipo de trapillo, bien sea algodón, pluma licra, pluma texturizado o pluma poliéster, y van a poder tener un bolso liviano, solamente teniendo en cuenta que el trapillo sea delgado y no supere como aguja ideal la número 7. Ese es un truquito, un tip a la hora de escoger los trapillos para hacer nuestros bolsos. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a usar un brochecito zapito del armario de Guagua, porque es él el que nos va a ayudar a cerrar la solapa de nuestro bolsito. Ahora sí, trapillo, aguja y brochecito, y vamos a empezar a hacer nuestro bolsito Tiri. Antes de comenzar les voy a dejar este letrerito por aquí en un ladito de nuestra pantalla que voy a estar moviendo. Y esto es para dejar en claro que este tutorial es completamente gratuito, hace parte de mi canal Guagua Crochet y no está autorizada la reproducción ni parcial ni completa de él en ningún otro canal. Para empezar a tejer nuestro bolso Tiri vamos a necesitar hacer una base ovalada. Y vamos a descubrir en este momento cuánto debe medir nuestra base ovalada, porque yo les dije que les iba a enseñar a hacer este bolso en el tamaño que ustedes quisieran. Entonces, el bolso que yo quiero hacer, quiero que mida 20 centímetros de largo, porque quiero que quepa mi celular acostado, no parado. Entonces la voy a dejar de 20 por 9. Lo que debo hacer es restar 20 menos 9 y así sabré que debo empezar con una cadeneta que mida 11 centímetros. Y para descubrir cuántas cadenetas tú vas a hacer para el tamaño que quieras hacer, lo único que tienes que saber
es cuánto quieres que mida tu base de largo por ancho. En mi caso, 20 menos 9, 11. Entonces voy a empezar con una cadeneta de 11 centímetros. Y ojo, son 11 centímetros, no 11 cadenetas. Voy a empezar también dejando un cordón, un hilo de remate largo, porque con este hilo es que vamos a hacer el detalle de la cadeneta que lleva mi base en la parte de abajo. Entonces voy a dejar un hilo largo para poder hacer ese detalle en mi base. Entonces dejo un hilo de remate largo y voy a tejer, entonces voy a empezar tejiendo un nudo inicial. Para tejer el nudo inicial tomo mi hilo en estos 4 dedos, pongo mi aguja sobre el hilo y doy un giro hacia abajo, formando así un nudito en esta parte del hilo. Ajusto este nudito con mi dedo pulgar y mi dedo anular, tomo la lazada, llevo dentro de ese bucle, ajusto y tengo un nudo corredizo. Un nudo corredizo es un nudo que se ajusta al tamaño de mi aguja. Él se agranda y se pone pequeñito también. Ahora voy a tejer mi cadeneta de 11 centímetros. Y esta cadeneta que vamos a tejer no puede quedar muy apretada. Traten de tejerla sueltica, que no les quede tensionada, porque si esa cadeneta queda tensionada o queda muy apretada, va a hacer que mi base se ondule. Mi base se enrosque o se voltee de esta forma. Entonces voy a tejer una cadeneta de 11 centímetros de distancia, dejando los puntos sueltos. Aquí voy a medir para saber si ya me estoy acercando, si ya llegué. Y sí, en este momento ya tengo una cadeneta de 11 centímetros, que es lo que necesitaba para poder llegar a mi tamaño de base o de bolso que quiero hacer. Aquí voy a empezar a tejer mi base ovalada. Y para empezar a tejer la base quiero que tengan en cuenta que ese primer punto que nosotros hacemos no lo podemos hacer en este último punto que tejimos, porque no es posible tejer ahí. Si nosotros intentamos hacer un punto ahí, el hilo se desbarata, no forma ningún punto. Para poder empezar a tejer mi primer punto, siempre voy a necesitar empezar en el punto anterior, pero en este momento mi cadeneta tiene los 11 centímetros que yo necesito. Si yo llego a tejer en el punto anterior, mi cadeneta va a quedar más pequeña, probablemente de 9 o de 10 centímetros. Lo que debo hacer es subir una cadeneta al aire para poder empezar en la cadeneta, en la última cadeneta que tejí, donde están los 11 centímetros de distancia. Entonces ahora sí, tejí una cadeneta al aire, voy a empezar a tejer y no voy a empezar a tejer sobre mis cadenetas aquí en este diseño. Voy a girar, voy a identificar dónde está la cadeneta donde voy a empezar a tejer, que sería la anterior a la última, y en esta voy a girar mi trabajo y voy a encontrar que mi cadeneta tiene barriguitas o tiene cabecitas, unos gomitos atrás. Es ahí donde vamos a tejer. Entonces voy a entrar en la cadeneta anterior, giro y ahí hay una barriguita. Ahí voy a entrar con mi aguja, trayendo hilo del ovillo aquí enfrente, dando altura, tomo hilo de lazada y cierro y formo así mi primer punto bajo. Aquí lo voy a ajustar para que ustedes puedan ver cómo es el diseño de él. El punto bajo es 2 piernitas formando un tipo de V con un techito o una barriguita atrás. Al formar mi primer punto bajo, ya se forma un techito, una cadeneta aquí encima. Esa cadeneta la vamos a marcar porque es ahí donde mi punto, mi carrera va a finalizar. Y esta cadeneta que tejimos, esta primera cadeneta que tejimos para poder auxiliar y hacer mi primer punto, ya la vamos a contar como un punto. Es decir, en mis 2 esquinas de mi cadeneta, aquí y aquí, van a quedar las esquinas de mi base ovalada. Mi base ovalada va a ser una base que va a crecer así. Entonces, en esta punta y en esta punta voy a hacer aumentos. Es ahí donde siempre voy a girar. En el resto del trabajo voy a trabajar o voy a tejer recto.
O sea que aquí ya puedo contar que tengo 2 puntos dentro de ese mismo punto, aunque la cadeneta está un poquito girada, ahí ya lo cuento como 2, porque este punto existe. Ahí yo lo veo, él hace espacio y ahí está. Ustedes pueden ver que aquí se ve una V y aquí se ve la otra V. Entonces aquí ya tengo 2 puntos. Voy a ir al siguiente, en la siguiente barriguita, un punto bajo nuevamente. Ya traemos enfrente, denle buena altura, o sea, dejen ese punto destensionado, no tejan apretado, porque si tejen apretado van a hacer que esa base se apriete mucho, se repuje mucho y forme huecos o se tuerza. Entonces, al tejer nuestro segundo punto, vamos a marcar nuevamente esta cadeneta y ya más adelante les muestro por qué es que ese marcador de puntos va a quedar ahí. Voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada una de las barriguitas que me encuentre, dejando esos puntos sueltos, flojitos y destensionados. Ya casi estoy llegando al final y aquí miren que me quedan 2 gomitos o 2 barriguitas del punto. Voy a tejer el penúltimo. Y en esa última barriguita voy a tejer mi otra esquina. Entonces aquí voy a ajustar mis puntos para ver cómo se están viendo, que tengan el mismo tamaño. Es así como se está viendo mi trabajo en este momento. Y aquí entonces en el último punto voy a tejer una de mis esquinas. O sea, voy a hacer aumentos y voy a hacer un aumento de 3 puntos bajos. En este mismo lugar donde estoy entrando, voy a tejer ahí 3 puntos bajos. 1 y esos puntos bajos déjenlos bien sueltos, más grandes de lo normal, porque ellos necesitan girar sin repujar la pieza. 2 y 3. Aquí ajusto. Y con este nudito, ¿qué podemos hacer? Para poder cerrar este huequito, que nos quede más apretadito, no nos quede un espacio tan grande, voy a soltar ese nudito, que es el nudo inicial. Lo voy a soltar, voy a pasar todo este hilo largo por acá. Y aquí voy a ajustar ese hilo para que apriete y cierre este huequito. Y ahora lo voy a empezar a conducir por aquí por encima. Aquí lo voy a pasar siempre encima y voy a empezar a tejer junto con él. Entonces, ya tengo mi otra esquina. Esta esquina también la voy a marcar. Aquí fue donde tejí el último punto sencillo, el último punto solito. Voy a poner ahí un marcador de puntos. Y aquí empecé a tejer 1, 2 y 3 puntos. O sea, esta es una de mis esquinas. Por eso puse este marcador aquí, para que me muestre que este es el último punto donde voy a tejer antes de la esquina. Ahora, voy a continuar tejiendo esta parte, esta cara de mi base. Y para tejer, para saber dónde debo tejer, puedo guiarme de los puntos que ya tejí, es decir, en este punto, justo en la raíz de él, justo donde él nace, ahí es donde voy a tejer mi siguiente punto. O en la primera cadeneta que podemos ver. Aquí ustedes van a encontrar un diseño de cadenetas. En cada una de ellas vamos a tejer el siguiente punto bajo, conduciendo siempre este hilito, que es el hilo del remate, lo vamos a dejar aquí encima. Y ahora sí, entonces tomo hilo del ovillo, traigo aquí enfrente, doy buena altura para que no repuje mi trabajo y cierro. Y ahí ya quedó mi primer punto bajo después del giro o después de la esquina. Al hacer esto ya puedo marcar aquí este techito para saber que aquí me queda mi círculo, mi semicírculo, mi giro, y aquí queda el cuerpo de la base o donde tejemos en recto.
Y ahora sí continúo tejiendo un punto por cada punto. Aquí voy a la siguiente cadeneta, si ven ese diseño, o el siguiente punto y justo donde él nace, ahí tejo un punto bajo. Y esto lo hago hasta llegar a mi último punto. Deténganse, ajusten sus puntos, denle forma a su base. Una de las ventajas del crochet con trapillo es que nuestro hilo es tela y podemos moldear los puntos, podemos ir moldeando el formato que queremos que tomen. Si queremos unos puntos más organizaditos, es tan sencillo como venir y organizarlos y darle la forma que queremos que tenga. Listo. Y aquí, ¿cómo hago para saber dónde finalizar, dónde hacer mi último punto, cómo finalizar mi primera carrera de mi base ovalada? Este último punto que hice aquí está justo enfrente del punto que tiene el marcador de puntos. Y este marcador de puntos me está indicando que este es el primer punto de mi primera esquina. O sea, este espacio aquí, donde están haciendo este punto que vemos aquí, es el espacio de mi otra esquina. Tengo una esquina y dos esquinas. O sea que en esta esquina tenemos que tejer aumentos también. Aquí tejimos 3 puntos dentro del mismo espacio o dentro de la misma base. Y aquí ya tenemos un punto, que fue el primer punto que tejimos en esta cara de nuestra carrera. Cuando nosotros tejimos este primer punto, recuerdan que tejimos una cadeneta auxiliar, esa cadeneta que tejimos de más para poder girar y poder hacer nuestro primer punto. Bueno, esta cadeneta, que es este puntico que vemos aquí, lo vamos a contar como punto. O sea que yo aquí ya tengo 1, 2 y voy a tejer solamente un punto más. Aquí, donde está el primer punto bajo que tejimos, voy a tejer uno más. Formando 3 puntos contando esa primera cadeneta que tejimos. Ahora vamos a cerrar nuestra carrera. Y para cerrar nuestra carrera, nuestra primera carrera, vamos a hacerlo en este punto, en este marcador de puntos que tenemos aquí, que es el primer techito que se forma al hacer mi primer punto bajo. Entonces, es ahí, voy a soltar esta cadeneta, voy a hacer esta lazadita, la voy a dejar suelta. Ahí donde está el marcador de puntos, voy a entrar con mi aguja de atrás hacia adelante. Mi pieza tiene 2 caras. La cara donde se ve el punto, la V del punto, y cuando la giro, mi punto tiene barriguitas o gomitos. Esta es la parte de atrás de las piezas, donde ustedes ven siempre estas barriguitas. Entonces mi aguja entra de atrás hacia adelante, pesca esta lazada y se la lleva para atrás. Y como está muy grande, voy a ajustarla y, bueno, voy a dejar el hilo del remate aquí, en esta partecita, para que no nos confunda, con el hilo del ovillo, que es el que está cerrando mi carrera, el que está pasando aquí abajo. Voy a jalar y voy a ajustar ese punto. Con el hilo del ovillo, ajusto ese hilo para dejarlo del tamaño de mis otras cadenetas. Y ahora, en ese hilo que está pasando atrás, justo debajo de él, vamos a entrar con la aguja. Miren, ese hilo es doble porque es el hilo que está cerrando la carrera. Aquí ajusto, engancho esa lazadita que tenía en mi dedo. Vuelvo y ajusto para que ese hilo no quede tan apretado, no quede tan suelto. Y ahora sí, tomo lazada, llevo enfrente, doy altura, tomo lazada y cierro y tengo el primer punto bajo de la segunda carrera. Si fue muy rápido la manera en cómo cerré, si les quedó alguna duda, recuerden que aquí ustedes en el video tienen una parte donde pueden poner el video más rápido o más lento. Pónganlo en cámara lenta, pónganlo un poquito más lento. Miren bien cómo fue ese cierre de carrera, repitan el video, practíquenlo hasta que logren tener su cierre de carrera invisible y su primer punto de la segunda carrera. Ahora, ¿cómo vamos a tejer nuestra segunda carrera? Aquí me hizo falta marcar mi último punto con un marcador de puntos. Aquí está el círculo, la esquina, entonces este es el último punto, voy a marcar aquí.
¿Y por qué pusimos los marcadores de puntos? Los marcadores de puntos nos van a ayudar a entender cuándo estamos tejiendo recto y cuándo estamos tejiendo en círculo. Si ustedes ven la base ovalada, el formato de ella es que en esta parte del centro ella crece como un rectángulo y en la parte de las esquinas ella crece como 2 semicírculos. Es redonda y en la parte del centro es recta. Por esa razón siempre vamos a respetar que de aquí a acá vamos a tejer un punto por cada punto siempre. Y en las laterales, en las esquinas, vamos a tejer con aumentos. Así que en la segunda carrera de mi base ovalada voy a tejer con aumentos. Este fue el primer punto bajo que hicimos. O sea que aquí ya deberíamos poner nuestro segundo punto bajo. Pero ese punto bajo, para formarlo en un aumento, lo voy a hacer al final de mi carrera. Cuando venga con mi hilo por aquí entro otra vez y hago el otro amigo de él para que así ese punto quede más cerradito. Me da la impresión a mí que queda más cerradito y me gusta mucho hacerle el compañero al final. Por esa razón, en este momento la voy a dejar solita. Este punto ya lo puedo quitar, este marcador. Él me ayudaba solamente a saber dónde hacía mi cierre de carrera. Ahora, voy a ir al siguiente punto, que es este punto que veo acá. Si tienen dificultad para entender cuáles son los puntos, giren su base. Al girar su base van a encontrar la barriguita del siguiente punto y la que les dice dónde deben empezar a tejer el siguiente punto. Entonces yo giro mi base, encuentro que hay una barriguita aquí enseguida, o sea, ahí es donde mi aguja debe entrar y debe entrar justo en el centro de las dos piernitas. Entonces ella entra aquí, en el centro, y atrás también debe salir en el centro de las dos piernitas. Entonces debo buscar que mi aguja salga una piernita, otra piernita y una cabecita o un techito. Es ahí donde hago punto bajo centrado. Si mi aguja no entra en el centro de estas dos piernitas y debajo de ese techito, no es punto bajo centrado, es otro punto, pero no es punto bajo centrado. Entonces tengan este detallito, este tipcito muy en cuenta. Tomo la lazada, llevo enfrente, doy altura y cierro el punto. Tengo así mi segundo punto bajo de la segunda carrera. Ahora, aquí se formó mi techito, este techito lo voy a volver a marcar porque es ahí donde voy a hacer el cierre de carrera. Y voy a hacer un aumento, o sea que en este punto voy a tejer un punto más. Ahí mismo en esa raíz entro y tejo un punto más. Estos puntos de las esquinas suelo dejarlos muy sueltos, muy destensionados, porque si ellos quedan apretados van a quedar repujando mi cadeneta inicial y mi base se va a empezar a torcer demasiado. Entonces, una de las características de la base ovalada es que ella tiende a torcerse, pero eso ocurre porque esta cadeneta nos queda muy apretada. Entonces, dejar la cadeneta suelta y tejer la parte de las laterales, de las esquinas, bien sueltas, bien grande ese punto, nos va a ayudar a mantener una base tranquila, una base plana, una base relajada. Listo. Tejí mi primer aumento. Este punto también va a ser de aumento, pero el compañero de él lo hacemos al final. Me encuentro con un marcador de puntos que me indican que de aquí en adelante, hasta el siguiente marcador, voy a tejer en recto. O sea, aquí finaliza mi círculo, mi tejido de aumentos y empiezo a tejer mi parte rectangular de la pieza. Y eso lo hago tejiendo un punto bajo por cada punto, un punto bajo centrado por cada punto bajo que me encuentro. Sin ningún misterio, dejando bien sueltico ese punto, dando una buena altura, porque si no damos buena altura, el punto repuja y forma hueco. Si yo aquí entro y dejo mi punto pequeñito, ese punto inmediatamente forma un hueco, a diferencia de los otros. Por eso es importante dar buena altura al punto.
Entonces entro en el punto bajo centrado, traigo enfrente, doy altura y la altura la doy a que mi aguja quede en forma horizontal. Si mi aguja queda mirando hacia abajo, el punto está apretado. Entonces subo la aguja de manera horizontal y cierro el punto. Continúo. ¿Listo? Acomodo mis punticos, los organizo, les doy cariño y de esa manera mi base va creciendo bonita, abullonadita, sin espacios, sin huecos, sin torcerse y listo. Llegué a mi siguiente marcador de puntos que me indica que se acabó la parte recta y necesito tejer en círculo. Entonces voy a empezar a tejer 3 aumentos porque aquí tengo 3 puntos. Me van a quedar 3 aumentos. Si es difícil ver dónde poner el punto, giren la base y busquen las barriguitas del punto. Aquí está. O sea, aquí es donde debo entrar a tejer mi primer aumento, dejando esa esquina suelta, sobre todo cuando tejan en los laterales, en los círculos, en los giros, dejen esos hilos bien suelticos. Voy al siguiente punto, giro, aquí está la barriguita, o sea, aquí está mi punto. Ahí no entró bajo centrado. Tengo que encontrar bien dónde está allá atrás las 2 piernitas. Están por aquí bien escondidas. Ahí está. Miren. Ahí sí entró bajo centrado. Ahora sí traigo enfrente, doy altura y hago un aumento, el segundo aumento. Listo, aquí tengo 1, 2 y voy a hacer el tercero justo ahí en la siguiente barriguita que me queda. Ahí voy a tejer el tercer aumento. Ajusto mi trabajo y acomodo acá. Si nos queda ese huequito, que realmente ese huequito lo vamos a tapar con el detalle con el detalle que vamos a hacer con nuestro hilo de remate, pero si ustedes quisieran dejar una base así, sin esa cadeneta que vamos a hacer y les queda este huequito, lo que deben hacer es con una aguja más pequeña, jalar los hilos del punto bajo que hicieron dentro de esa cadeneta. Al jalarlos van a hacer que esos hilitos dejen de repujar, dejen de apretar y cubran ese hueco, ese espacio en el hueco. Vuelvo y repito, el crochet con trapillo es muy manual. Nuestro hilo es de tela y podemos darle la forma que queramos. Entonces, ajustar los puntos, ponerlos bonitos, hace parte del tejido de crochet con trapillo. Y así se ve después de ajustado. Ese huequito ya empieza a desaparecer. Mis puntos se ven más organizaditos. Listo. Tengo entonces en esta esquina o en este giro 1, 2 y 3 aumentos. Mi marcador indica que ahora voy a empezar a tejer en recto. O sea, voy a tejer un punto por cada punto que me encuentre. Un punto bajo centrado. Aquí está el último punto antes del marcador de puntos. Y ahora entonces voy a empezar a tejer aumentos. En mi siguiente punto tejo un aumento. Y aquí entonces voy a revisar cómo se ve mi pieza. Aquí entonces puedo ver que acabo de tejer un aumento. Ya habíamos tejido un aumento empezando y tenemos aquí el primer punto que fue con el que hicimos el primer punto de la segunda carrera. Este punto también es de aumento y dijimos que íbamos a hacerle el compañero al final. Entonces aquí voy a entrar justo donde él está naciendo. Él está aquí acostadito, por eso
el marcador de puntos es importante. Si yo no tuviera este marcador de puntos, es muy probable que yo pueda confundir este punto con la primera cadeneta y haga ahí el cierre de carrera y no va a quedar chévere. Ese punto es el primer punto y la cadeneta de cierre es la que está encima. Por eso los marcadores de puntos son tan importantes. Aquí entonces, donde mi primer punto está saliendo, voy a entrar y voy a tejer el compañero de ese punto. Y ahora sí tengo 3 aumentos, 1, 2, 3, en esta esquina también. Ajustamos, aquí es lo mismo, si este huequito se nos abre, lo mismo con una aguja pequeña, vamos a traerlos, a darles forma, a darles espacio para que nos oculte ese espacio. Sin embargo, aquí ya les voy a mostrar cómo hacer el detalle de la cadeneta que pasa y que cierra cualquier imperfección que tengamos en el centro de la base. Voy a cerrar mi tercera carrera, ahí donde está el marcador de puntos, entro con mi aguja, mi segunda carrera, perdón. Entro de atrás para adelante, engancho y llevo atrás. Igual con el hilo del ovillo, aquí voy a ajustar, pero bueno, antes de eso lo voy a dejar largo porque voy a hacer el cierre, el remate con este hilo. Entonces, ajusto mi base, miro que esté creciendo bonito, miro que no se me esté enchurcando, que no se esté ondulando así como se voltea. Mi base está creciendo rectica. Organizo mis puntos. Y ahora sí, entonces, en la parte donde el hilo del remate está saliendo, este es el hilo de remate, justo ahí en esa parte, voy a entrar con mi aguja, ojalá una aguja más pequeña para no agrandar esos puntos. Aquí está saliendo mi hilo de remate, entonces aquí en este espacio, en esta primera esquina, voy a entrar con mi aguja y voy a traerme ese hilo aquí enfrente. Y voy a empezar a tejer una carrera de puntos deslizados hasta la siguiente esquina. Y estos puntos deslizados los vamos a dejar suelticos, no los dejen apretados, porque si ustedes los dejan apretados, el punto va a repujar la base y va a quedar apretada. Entonces lo ideal es tejer suelto. Para tejer suelto, mi lazada la alargo hasta el siguiente punto. En este caso está muy larga, aquí está ideal. Entonces, tomo lazada en la aguja, alargo, entro, traigo aquí enfrente y cierro con punto deslizado. Tomo, doy altura, llevo al siguiente punto, acuesto mi punto, ahí el punto está relajado, no está apretado y hago el siguiente punto deslizado. Nuevamente, miren, ahí no alcanza a llegar, le falta un poquitico, entonces estiro un poquitico más y hago mi siguiente punto. Y así hasta llegar a mi otra esquina. Al llegar a la otra esquina, que es ya el último punto, tejemos el último deslizado y jalamos todo. Entonces, ese hilo quedó largo, pero prefiero que quede largo a que quede muy corto. Ahora, ese hilo lo trajimos aquí, vamos a regresarlo para atrás por el mismo lugar donde él está saliendo. Entonces, con la aguja de atrás hacia adelante, nos vamos a llevar ese hilo para atrás otra vez. Y lo vamos a jalar todo hasta llegar al final. Ajustamos la cadeneta, el diseño, para que no nos quede así torcido. Hacemos que quede bien en el centro. Y ahí sí, ajustamos y entramos. Y listo. Así queda ese detalle de la cadeneta, que es un detalle muy lindo que nos ayuda a guardar o a esconder esos huecos que posiblemente nos quedan en el centro de una base ovalada. Sin embargo, yo también les enseñé a hacer que ese centro no nos quede con tantos huecos. Ahora sí, este hilo ya podemos esconderlo y rematarlo. Entonces voy a rematarlo aquí rápidamente. Y la idea de un remate bien hecho es respetar el diseño de nuestros puntos, es decir,
que el punto no vaya a saltar por encima del diseño. De esa manera queda bien escondido y no queda visible. Y lo voy a llevar por varios puntos. Este hilo está muy largo, entonces antes de rematarlo voy a cortarlo. No voy a necesitar tanto hilo. Y ahora sí. Entonces, cuando yo les digo de respetar los puntos, es que si ustedes se llegan a saltar algún punto, ese hilo que está pasando se va a notar. Por esa razón es necesario respetar la trama del punto y llevar o conducir ese hilo siempre dentro de los puntos. Así el hilo pasa y ya no se nota que hay un hilo pasando por ahí. Listo, yo ya aquí lo escondí bastante. Para hacer el remate podemos poner un puntico de hilo y aguja o una gotica de silicona líquida. Yo aquí en esta jeringa tengo silicona líquida. La pongo en la jeringa porque es mucho más fácil de manipular. No me hace reguero y no me mancha. Ahí estiro, corto bien cerquita y escondo el hilo, aprieto unos segundos y ya él va a quedar ahí pegado. ¿Listo? Así tenemos entonces una base ovalada, pero que para el tamaño que yo quiero aún está pequeña. Nos hace falta una carrera más. Para seguir haciendo nuestras carreras, entonces vamos a terminar de finalizar. Voy a desbaratar ese cierre para poder finalizar nuevamente. Entonces recuerden, de atrás para adelante. Engancho el hilito y lo llevo atrás. Y aquí ajusto ese hilo para que quede del mismo tamaño de las otras cadenetas. Y ahora, ¿cómo voy a empezar a hacer ese punto bajo centrado? Justo ahí debajo de donde él está pasando hay un punto bajo centrado. Hay un punto abajo. Justo debajo de él hay dos piernitas. Mi aguja va a entrar en el centro de esas dos piernitas y va a salir en el centro de las dos piernitas y debajo del techito, de la barriguita. Ahí sale mi aguja, traigo el hilo, este ganchito, este arito lo voy a dejar un poquito más cerradito. Ahí. Ahora engancho el hilo del ovillo, lo traigo aquí enfrente, doy altura, engancho ese arito que teníamos sueltos ahí atrás, tomo hilo del ovillo y cierro. Y tenemos así un primer punto bajo centrado de la tercera carrera. Vamos a empezar a tejer ahora la tercera carrera. Y aquí, en la parte de los aumentos, vamos a empezar a intercalar un punto simple, un aumento, un punto simple. En la carrera de abajo tenemos solo aumentos. La segunda carrera será de un simple, un aumento, un simple, un aumento, y así sucesivamente. O sea, si ustedes quisieran ir a una tercera carrera, una cuarta carrera, empezarían dos simples, un aumento, dos simples, un aumento. La siguiente carrera serían tres simples, un aumento, y así sucesivamente cada vez que ustedes quieran hacer una nueva carrera. En esta carrera estamos apenas en un simple, un aumento. Entonces es lo que vamos a tejer. Un punto simple, voy al siguiente punto tejiendo un aumento. Y en el siguiente punto tejemos entonces dos puntos dentro de la misma raíz haciendo un aumento. Siguiente punto sería un punto simple. Y aquí mi marcador de puntos me indica que ya estoy en la parte donde tejo derecho. Entonces voy a tejer un punto por cada punto simple hasta llegar al otro marcador de puntos. Listo. Llegamos a nuestro siguiente marcador de puntos. Vamos a empezar a tejer en aumentos. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Cómo vamos a empezar este nuevo giro? En este punto terminamos entonces. Teníamos un punto simple, un aumento, un simple. Nos saltamos la parte recta y aquí vamos a continuar justo en donde
finalizamos al lado, o sea, un punto simple, un aumento. Siempre continuamos en la lógica de los aumentos o en la lógica de los giros. Un simple aumento. Y esos aumentos aquí en los giros, recuerden dejarlos bien sueltos, esos puntos, dejarlos bien relajados, bien flojitos. Entonces, un aumento, un simple, un aumento, un simple, un aumento y un simple. Y ajusta. Miren cómo se está viendo la base, es una base recta, no es una base que se está repujando. Y eso se debe a no dejar nuestros puntos tensionados, a cómo tejimos esa primera cadeneta y al estar arreglando y ajustando los puntos a cada rato. Terminamos entonces nuestra parte circular de aumentos y continuamos tejiendo un punto por cada punto hasta el siguiente marcador de puntos. Listo, aquí llegué otra vez a mi parte de aumentos o mi parte circular. ¿Y cómo voy a comenzar aquí? Voy a mirar dónde finalicé. Finalicé con un punto simple. Comienzo con un aumento. Siempre teniendo en cuenta que la secuencia o la lógica continúa como si esto fuera un solo círculo. Aumento, simple, aumento, y el punto que está enseguida, simple. O sea, nuestros puntos terminan correctamente, encajando correctamente como si esto trabajara en un círculo continuo. Ahora, para seguir creciendo, en este momento yo creo, estoy muy segura que ya logro tener el tamaño de base que quiero tener. Entonces voy a cerrar primero la carrera, justo aquí, encima del punto que está abajo del primer punto. De atrás para adelante me llevo ese arito para atrás y listo, ahí quedó cerrada mi carrera. Y aquí al medir mi base, entonces tengo una base de aproximadamente 20 centímetros de largo por 9.5 centímetros de ancho. Entonces, eso quiere decir que llegamos a una medida muy similar, muy aproximada a lo que yo quería, que era 20 por 9 exactamente. Listo. Entonces, tengo mi base ya del ancho que yo quiero. Ya les enseñé que para hacer la base del tamaño que ustedes quieran, lo que deben hacer es tomar el largo por el alto y restarlo. Así van a saber de cuántos centímetros debe empezar su cadeneta para poder tener una base muy aproximada al tamaño que ustedes quieren. No se frustren si acaso al medirlo, ustedes querían una base de 20 centímetros y al medirlo se dan cuenta que realmente si mido esto me quedó de 19 y yo había dicho que tenía que quedar de 20, entonces ¿qué debo hacer ahí? ¿Tengo que desbaratar, volver a empezar? No. Por eso cuando hablamos de piezas en crochet, hablamos de aproximados. Esta base quedó con un aproximado de 20 centímetros, que era lo que yo estaba buscando, por un ancho exactamente de 9.5. Entonces quedó muy aproximada,
cercana a la medida que yo inicialmente quería tener. Entonces, tengan eso en cuenta para que no se vayan a frustrar o no se vayan a tal vez a estresar en caso de que no logren tener exactamente la medida que ustedes querían tener. De todas formas, también recuerden que ustedes pueden ajustar sus puntos y eso les va a ayudar a dejar el punto más grande o el punto más chiquito. Así ustedes pueden ganar esos pequeños centímetros de más o de menos que tal vez no queden correcta o exactamente en el lugar. Aquí yo ya tengo una base que me funciona divinamente. Esta base ya va a lograr hacer el bolso del tamaño que yo quería para que quepa mi celular. Entonces vamos a empezar a hacer la subida del bolso. Ahora sí, vamos a empezar a subir, pero antes de eso les voy a explicar cómo harían ustedes para hacer una base aún más grande. Aquí en la parte, en la última carrera que tejimos un punto simple, un aumento, un simple, un aumento, un simple, un aumento, un simple, un aumento, un simple. Y dense cuenta que siempre él va en orden consecutivo. Si aquí termino en simple, aquí cuando empieza mi parte del semicírculo o de los aumentos, continúa, se salta. Y esta parte siempre la manejamos recta. Si quisieran hacer más carreras, simplemente van a tener que subir en orden ascendente. Aquí hicimos un simple, un aumento, un simple, un aumento. En la siguiente carrera comenzaríamos a tejer dos simples, un aumento, dos simples, un aumento. En la siguiente carrera seguiríamos tejiendo tres simples, un aumento, tres simples, un aumento y así sucesivamente hasta llegar al tamaño de la base que ustedes quieran. La mía ya la voy a dejar así. Es así como la voy a trabajar y voy a empezar entonces a subir las paredes de mi bolso. Voy a desbaratar este punto para quedar nuevamente donde íbamos, entonces vamos a cerrar la carrera. Para eso mi aguja entra de atrás hacia adelante, tomo hilito y se va para atrás. Ajusto el tamaño de esa lazada y voy a empezar a hacer una carrera de puntos bajos. Entonces, debajo de esta lazada que va para atrás, entro con mi aguja, miren mi aguja entra en ese hilo doble, engancho ese arito, ajusto el hilo para que quede del mismo tamaño de las otras cadenetas, tomo lazada, llevo enfrente, doy altura y tejo un punto bajo. Y ahora, ¿se dieron cuenta que ese punto bajo lo tejí mirando hacia arriba? Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de darle sentido a los puntos. Si yo tejo este punto hacia aquí, hacia arriba, o sea, derecho, mi punto crece derecho de esta manera y va a empezar a abrirse. Pero yo tengo la posibilidad de empezar a darle a mi punto el formato de pared, haciendo que él crezca y se vaya hacia arriba. O sea, hago mi punto de esta manera. Con eso mi punto ya crece mirando hacia arriba. De esa manera voy a tejer toda esta carrera de puntos bajos, haciendo que mis puntos bajos ya miren hacia arriba. Y voy a tejer sin aumentos, es decir, que en toda esta carrera solamente voy a tejer un punto bajo por cada punto. Aquí podemos ya quitar los marcadores de puntos. Ya no los vamos a usar más ahí donde están. Y continúo yo tejiendo aquí la pared de mi bolso, haciendo puntos bajos. Recuerden, no así, no tratando de mantener una pared plana, sino intentando que mis puntos ya miren hacia arriba. Aquí ya se puede ver cómo el punto está formando una pared, está mirando hacia arriba de mi base. Aquí ustedes ya pueden empezar a bajar, a darle forma, hacer que esa pared empiece a subir, que ella no crezca planamente, sino que empiece ya esos puntos a mirar hacia arriba.
y van acomodando cada punto que hacen. Y aquí empiezan a empujar así sus puntos para que la pared se empiece a formar. Cuando lleguen aquí a la parte ovalada, la parte donde tejíamos en aumentos, ya en las carreras, ya aquí en las paredes de mi bolso, no voy a tejer aumentos, voy a seguir tejiendo un punto por cada punto de mi base, sin aumentos, solo puntos sencillos, por toda la carrera. Y ajustándola siempre para acomodar el punto e ir dándole su nuevo formato. Llegamos al último punto bajo de la primera carrera de subida y vamos a cerrar la carrera. En este primer punto que hicimos, el arriba tiene un techito, entonces es ese techito. Si no lo descubren bien, miren detrás, donde están todas las barriguitas del punto, la última barriguita, encima de ella hay un techito. Ahí es donde entra mi punto o mi aguja, pesca esa lazada y la cierra. Y aquí ajustamos el tamaño de esa lazada que está cerrando para que parezcan los otros puntos. Listo, tenemos así mi primera carrera de puntos bajos de la carrera de la pared de subida. Aquí ya le dieron formita, entonces se debe estar viendo igual. Y para empezar nuestra segunda carrera vamos a tejer puntos bajos centrados. Debajo de esta lazada que pasamos para atrás hay un punto bajo. Y para hacer un punto bajo centrado vamos a entrar en el centro de las dos piernitas y la aguja atrás debe salir en el centro de las dos piernitas y debajo del techito. Tal cual como lo hacíamos en la base, lo vamos a hacer ahora en la subida. Aquí ajustamos, ese hilo tal vez me quedó muy largo. Lo siento, muy largo, muy grande. Ahora sí, entro en el centro del punto, pesco ese hilo, lo traigo aquí enfrente, le doy altura al punto, cierro el arito, engancho el arito que teníamos suelto, tomo la lazada y cierro mi primer punto bajo centrado. Y así voy a hacer puntos bajos centrados por todo el resto de esta carrera, entrando en el centro del punto, saliendo atrás en el centro de las dos piernitas, debajo de la barriguita, tomo la lazada, llevo enfrente y cierro y ajusto mi punto. Eso es lo que voy a hacer hasta por toda esta carrera hasta finalizar, nuevamente sin tejer aumentos, es decir, voy a tejer un punto por cada punto bajo que tenemos en la carrera anterior. Y claramente también vamos a ir ajustando nuestros puntos, nuestra pared, para que la pieza no pierda nunca su formato y no se acostumbre a otro formato. Así mantenemos la pieza rectica, derechita y hacemos que crezca bonita. Y finalmente tejemos el último punto bajo y ajustamos nuevamente toda la carrera, todos los puntos. Aquí en esta parte ajusten así para que se marque bien dónde está la subida y dónde termina la base. Así es como van quedando las paredes de mi bolso. Así se ve la primera lateral, ya que hay dos carreras de la pared. Las dos carreras forman una pared en punto bajo centrado en este momento. Así se está viendo el fondo de mi bolso o la base. Miren, este detalle se lo da el cambiar de puntos bajos centrados a la carrera de puntos bajos y nuevamente retomar puntos bajos centrados. Si continuamos tejiendo en puntos bajos centrados, vamos a poder tener una versión de Tiri como fue su primera versión. Así fue como realmente
La pensé la primera vez, así fue como realmente ella nació. Luego fue que le cambiamos el punto por esta trama un poquito más elaborada. Esto ya es un punto fantasía que les voy a enseñar a hacer en el siguiente momento. Entonces, si ustedes quieren seguir tejiendo así, van a tener su pieza, su bolso tiri, en punto bajo centrado. O hacer el siguiente punto fantasía que les voy a mostrar. Para cerrar nuestra carrera y comenzar a hacer nuestro punto fantasía, vamos a hacer el cierre. Entrando con nuestra aguja de atrás para adelante, traemos esta lazada y la llevamos atrás y ajustamos la lazadita como lo hemos hecho en el resto del trabajo. Así esta lazada queda el tamaño de las otras cadenetas. Ahora, si continuáramos haciendo punto bajo centrado, debajo de esta lazada encontramos el punto donde entraríamos a hacer nuestro punto bajo centrado. Como lo que vamos a hacer es nuestro punto fantasía del bolso tiri, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estas dos piernitas de la V que se ven del punto y mi aguja va a entrar justo tomando las dos piernitas de la V. Ahora mi aguja va a ir detrás, en ese huequito justo donde la lazada está pasando, ahí va a ir mi aguja. Este hilito de mi hilo lo voy a ajustar para que no se me haga muy grande, no quede muy flojo ese punto. Y ahora sí, tomo lazada, engancho el hilo del ovillo, traigo aquí enfrente, paso debajo de la V y doy altura. Luego, ahí mismo donde ese hilo está viniendo para atrás, ahí mismo, voy a volver a enganchar este hilito en mi dedo que lo solté. Listo. Ahí mismo donde el hilo está viniendo para atrás, donde el hilo entra, voy a entrar con mi aguja y voy a traer nuevamente el hilo de lazada, pero ahora lo voy a pasar enfrente del punto. Paso debajo de esa lazada que tenía en mi aguja, engancho el arito en mi dedo, tomo hilo del ovillo y cierro el punto. Y así tenemos nuestro primer punto fantasía del bolso tiri. Para hacer los demás es igual a este punto. Y si necesitas repasar cómo fue que hice el cierre, recuerda que aquí abajo tienes una opción para que puedas dejar tu video más lento, para que lo puedas ver más despacio. De esa forma, si te pareció que lo hice muy rápido y necesitas volver a verlo, puedes retroceder, verlo más lento y repetirlo a tu ritmo. Voy a continuar haciendo los puntos y se hacen todos de la misma manera. Entonces aquí entro, acabo de cerrar mi punto, voy al siguiente punto, paso con mi aguja debajo de la V, entro atrás del punto, ahí atrás, me voy atrás, ahí es donde lazo mi aguja, traigo aquí enfrente, doy altura, de donde está saliendo el hilo, de donde está entrando el hilo, ahí mismo, entro con mi aguja, vuelvo y pesco hilo, traigo aquí enfrente, cierro la lazada que tenía en mi aguja, doy altura, cierro punto y tenemos el segundo punto fantasía. Una vez más, entro entonces con mi aguja debajo de la V del punto, ahí me voy atrás del punto, tomo lazada, traigo enfrente y doy altura. Donde mi hilo está entrando, donde mi hilo está pasando, ahí mismo voy a entrar, vuelvo y traigo lazada, cierro esta lazadita que está en mi aguja, a este puntico le doy alturita, tomo lazada y cierro el punto. Y ahí tengo ya 3 puntos fantasía. Voy a hacer uno más. Recuerden que si necesitan repasar bien cómo se hace el punto más lento, ya pueden ponerlo en cámara lenta. Entro entonces en la V del punto, que la V quede enfrente de mi aguja. Por ese espacio que hay atrás, entro con mi aguja y traigo lazada aquí enfrente. Doy altura, vuelvo y entro, traigo hilo del ovillo, cierro
una lazada, doy altura y cierro 2. Y así voy a continuar haciendo mi punto, un punto por cada punto bajo que nos encontramos, cada punto bajo centrado que nos encontramos, hasta llegar al final de la carrera. Llegamos al último punto fantasía. ¿Cómo lo vamos a tejer a él? En él vamos a tener en cuenta esta barriguita de atrás. Vamos a esconder esta barriguita que se ve aquí, porque si no la escondemos, ella va a formar cicatriz en nuestro revés de la pieza. Entonces, vamos a entrar en el punto como lo venimos haciendo y adicional a eso vamos a entrar allá atrás de la barriguita. Ahí quedó. Ahí tomamos lazada, llevamos aquí enfrente, damos altura y terminamos de hacer el punto como lo venimos haciendo. La aguja sale justo donde el hilo está pasando, lo traemos aquí enfrente, cerramos el punto, damos alturita y finalizamos el último punto. Entonces, siempre en todas las carreras que estemos haciendo punto fantasía, al finalizar, vamos a tener en cuenta esconder esa barriguita para que el revés del punto quede invisible y continuo. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? La siguiente carrera será de puntos bajos centrados. ¿Por qué? Porque nuestro punto fantasía se compone de una carrera de puntos bajos centrados y una carrera de punto fantasía. Es la manera en cómo lo formamos. Este punto siempre fue agarrando el punto bajo centrado. Entonces necesitamos tejer una carrera de puntos bajos centrados. Para eso voy a hacer el cierre de carrera que vengo haciendo en toda mi pieza. Y aquí voy a empezar entonces a hacer mi carrera de puntos bajos centrados. Justo ahí donde mi hilo está pasando para atrás está el primer punto bajo, donde voy a hacer mi carrera de bajos centrados. Aquí tomo lazada, llevo enfrente, doy altura, engancho este hilito y cierro mi primer punto bajo centrado. Esto es lo mismo que hicimos en toda la carrera de base y en esta primera carrera de puntos bajos centrados. Entonces este cierre realmente ya lo hemos visto, lo hemos practicado, por eso no lo repetí tan despacio. Pero si necesitas verlo más despacio, recuerda la opción de poner un poquito más lento el video y así poder repasarlo mejor. De aquí en adelante lo que voy a hacer es tejer puntos bajos centrados en cada uno de los puntos fantasía, en cada uno de la V del punto fantasía. Si ven que mi punto fantasía todas tienen aquí como si fuera una letra V. Ahí es donde voy a tejer los puntos bajos centrados de esta carrera. Entonces voy a hacer eso, uno por cada punto y nos vemos nuevamente al finalizar la carrera para empezar otra vez tejiendo nuestros puntos fantasía. Listo la carrera de puntos bajos centrados, aquí voy a cerrarla. Voy a tejer el último punto bajo centrado. Y ahora vamos a empezar nuevamente nuestra carrera de puntos fantasía. Entonces, para cerrar esta carrera y comenzar con el punto fantasía, alargo esta lazada. Encima del punto vamos a encontrar el techito donde vamos a cerrar la carrera, como lo venimos haciendo en todo el trabajo. Y para empezar a hacer mi punto, entonces, debajo de la lazada que está cerrando el punto, la carrera, vamos a encontrar la V. Ahí entro con mi aguja. Y ahí donde el hilo está pasando para atrás es donde voy a mandar mi aguja hacia atrás. Este hilito aquí lo puedo todavía ajustar para que quede más pequeñito. Ahora sí está lazada, lazo mi aguja, llevo enfrente, doy altura. Ahí de donde está saliendo mi hilo, vuelvo, entro ahí, tomo lazada, llevo enfrente y cierro esa lazada que estaba en mi aguja. Engancho este arito de atrás, tomo lazada y cierro el punto formando así el primer punto fantasía de la siguiente carrera.
Entonces es necesario los puntos bajos centrados porque son la parte de abajo de mi punto fantasía. Por eso siempre vamos a intercalar entonces una carrera de puntos bajos centrados y una carrera de punto fantasía. Y de esa manera vamos a ir intercalándolo hasta llegar a la altura que quieras y que te guste. Entonces voy a hacer una vez más una carrera de puntos fantasía. Cerramos nuevamente este punto y ya les muestro cuántas carreras vamos a subir para llegar al tamaño que queremos dejar el bolso que estamos tejiendo. Voy a continuar así y nos vemos cuando esté nuevamente aquí para cerrar nuestro punto fantasía. Vamos a cerrar una vez más nuestro punto. Entro entonces en la V del punto, me voy para atrás y atrás recuerden que voy a enganchar la barriguita del punto. Engancho esa barriguita, tomo la lazada, llevo enfrente, doy altura, vuelvo y entro ahí donde ese hilo está saliendo, traigo enfrente, cierro la lazada que estaba en mi aguja y aquí cierro el punto. Y listo. Así nos queda entonces el cierre de nuestro punto, el inicio. Aquí entonces lo que voy a hacer es continuar creciendo hasta llegar a la altura de este bolso, que serán aproximadamente unas 4 carreras de puntos fantasía o puntos tiri. Voy a hacer unas 2 carreras más de estos puntos. Quiere decir que aquí voy a tejer nuevamente carrera de puntos bajos, luego la carrerita de puntos fantasía y así sucesivamente hasta tener 4 diseños de este punto. Entonces voy a ir tejiendo y nos vemos para tejer juntos el último punto fantasía de la carrera. Finalicé mi carrera de puntos deslizados, mi penúltima carrera del bolso y ahora en la última carrera de puntos fantasía vamos a usar un truquillo que es cambiar nuestra aguja. He estado tejiendo todo mi trabajo con una aguja número 7. Para la última carrera voy a cambiar a una aguja número 6. Si no tienen una aguja más pequeña, lo que pueden hacer aquí es empezar a dejar su punto más apretadito o más tensionado. Voy a cerrar mi carrera como lo venía haciendo normalmente en todos los puntos, solamente que usando una aguja o una tensión más fuerte, una aguja más pequeña. Aquí entonces entro en mi punto, voy atrás, lazo mi hilo, lo traigo enfrente, doy altura, vuelvo, entro, lazo, cierro, lazada, engancho el hilito, el arito y cierro mi punto. Este punto ya es un punto más chiquito, más apretado a comparación de los puntos que venía trabajando. Eso me va a ayudar a que esta carrera de puntos quede más chiquita, quede más apretadita y así mi bolso se vaya cerrando en la parte de la boca. Entonces voy a continuar tejiendo los puntos como normalmente los estaba tejiendo, solamente que ahora dejándolos más pequeñitos. Y al finalizar esta carrera nos volvemos a ver para hacer el detalle final en la boca del bolso. Listo, llegué a la medida que quería dejar mi bolso. 1, 2, 3, 4 diseños de punto fantasía. Y aquí ustedes pueden parar en este momento como yo o seguir subiendo hasta llegar a la medida que a ustedes les guste. Solamente tengan en cuenta este último punto, hacerlo pequeñito para lograr que la boca de su bolso se cierre un poquito en la parte de arriba. ¿Cómo vamos a finalizar? Vamos a finalizar el bolso haciendo un detallito en puntos deslizados. Voy a tejer mi último punto fantasía. Recuerden aquí atrás siempre coger esa barriguita del punto y ahí tejer el último punto. Y ahora sí, entonces vamos a hacer una finalización para punto deslizado. Aquí para cerrar entonces vamos a jalar este hilito y justo el hilo que desliza es el que nos vamos a llevar para atrás. De estos dos hilos hay uno que desliza. Ese es el que nos vamos a llevar para atrás y el otro lo vamos a ajustar.
Aquí ahora, este hilo que llevamos para atrás es un hilo doble, es el hilo que cerró la carrera. En ese hilo vamos a abrirlo y vamos a entrar en la mitad de él y a enganchar ese hilito que teníamos en el dedito. Entonces ahí ajusto el tamaño de esa cadeneta nuevamente. Tomo lazada, una vez está justo, tomo lazada y llevo enfrente. Y ahora sí, voy a empezar a tejer puntos deslizados tejiendo solo o cogiendo solo la lazada de arriba de mi cadeneta, solo la lazada, la piernita de afuera. Entonces mi aguja entra siempre en el centro de mi cadeneta, toma lazada y trae enfrente. Y hago un punto deslizado. Entro en el centro de mi cadeneta tomando la lazadita, la piernita de afuera y hago un punto deslizado. Y así voy a ir contornando mi pieza y esos puntos deslizados sí podemos dejarlos un poquito ajustados porque lo que queremos es que mi bolso tenga un efecto en la boquita más cerradita. Entonces esos puntos deslizados ajustaditos me van a ayudar a cerrar la boca del bolso. Voy a tejer uno por cada punto por todo el contorno de la boca de mi bolso hasta el final de la carrera. ¿Cómo sé que ya voy a llegar al final de la carrera? Porque si miramos atrás de la pieza, en esta parte donde vienen las cadenetas solas, está delgadita. Y a partir de este momento, de este salto, que es una de las barriguitas del punto deslizado, es donde empieza mi primer punto deslizado de la segunda carrera. Entonces es aquí en esta barriguita donde comienza mi primer punto. Y mis puntos deslizados se ven como una trencita enfrente con un tracito abajo. Entonces es aquí donde tengo el primero y es ahí donde voy a hacer la finalización. Entonces voy a continuar tejiendo puntos deslizados hasta llegar a este punto. Y aquí, antes de tejer ese último punto, este no lo tejemos, aquí vamos a cortar ya el hilo. Pueden dejarlo bien larguito para poder hacer ese remate bien por varios puntos y que quede bien seguro. Entonces aquí tejí el último punto deslizado. Este punto no lo tejo y aquí está el primero que tejimos. Aquí corto entonces y jalo todo este hilo para afuera. Y con una aguja más pequeña vamos entonces a entrar en esa cadeneta que está marcada con mi aguja de arriba para abajo y me voy a llevar ese hilo para arriba. Y ahí me queda la primera piernita de ese cierre. Ahora necesito que esta otra piernita se forme entrando justo por donde está saliendo ese hilo. Entonces necesito llevarme esa piernita ahí adentro. Entro ahí y la llevo para atrás. Y así tenemos un cierre de carrera perfecto continuo. Este hilito ya lo vamos a venir a esconder bien aquí abajo de los puntos para poder rematarlo. Tenemos entonces el cuerpo de nuestro bolsito. Y aquí podemos ver que es un bolsito que tiene aproximadamente 20 centímetros de ancho. Un bolsito apenas del tamaño para guardar mi celular acostadito. Vamos ahora a tejer la solapa del bolso. Y para tejerlo vamos a empezar haciendo un círculo mágico. Entonces voy a tomar mis 3 dedos de referencia, formo una X que voy a ajustar con mi dedo pulgar y este hilo del ovillo voy a pasarlo aquí atrás
teniendo en cuenta o teniendo presente que se vean estos dos hilos separados. No los dejen juntos, déjenlos bien separaditos para que ustedes puedan distinguir el uno del otro. No voy a entrar en el centro del círculo, sino que voy a tomar este lacito, justo el que está pasando atrás, y con mi aguja mirando hacia abajo, voy a dar 3 pulgadas de distancia. 1, 2, 3. Ajusto mi dedo pulgar aquí para que este hilo no pierda la distancia. Ahora sí, entro en el círculo, tomo la lazada y traigo aquí enfrente, teniendo 2 orejitas en mi aguja. Esas 2 orejitas las voy a soltar y voy a entrar con mi aguja en sentido contrario a como estaba. Y ahora aquí tomo la lazada y cierro estas 2 orejitas teniendo así un punto bajo completo como primer punto en mi círculo mágico. Y vamos a tejer 3 puntos bajos dentro del círculo mágico. Entonces, este ya cuenta como 1. Voy a tejer uno más y 2 más. Aquí tejí 3 puntos bajos dentro del círculo mágico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar el círculo para formar una puntica, la puntica de nuestra solapa. Y aquí entonces para girar, porque esta es la parte de adelante, vamos a girar nuestro trabajo. Voy a tomar una lazada y voy a hacer una cadeneta al aire. Y giro mi trabajo. ¿Cómo voy a girar mi trabajo? Miren mi aguja cómo está. Mi aguja va a girar con mi trabajo de esta manera. Y me quedan las barriguitas hacia el lado en el que estoy tejiendo. Entonces ahora tengo las barriguitas hacia enfrente y el lado del derecho está allá atrás. Ahora voy a tomar mi aguja para poder tejer dentro de ella, dentro de la base, y listo, ya tengo mi base posicionada. Estoy tejiendo en la parte de atrás de mi pieza, de mi solapa, y tengo aquí que puedo ver en este momento 1, 2 y 3 espacios. Este primero lo vamos a saltar y vamos a tejer en este segundo espacio un aumento. Y ese aumento lo vamos a hacer tomando la lazadita de abajo. No vamos a entrar aquí justo en toda la parte de abajo de la cadeneta, sino que vamos a entrar tomando la lazadita de afuera de la cadeneta. Ahí entramos, tomamos hilo, traemos aquí enfrente y hacemos un punto bajo. Y ahí mismo vamos a tejer otro punto bajo para formar así un aumento. Vamos al siguiente punto, que es la siguiente cadeneta que vemos aquí, y ahí mismo en la piernita de afuera vamos a tejer 2 puntos bajos. Y tenemos así 2 aumentos. Y ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Esto aquí podemos seguirlo apretando para que esa puntica se vea bien punteadita, no se nos abra. Y aquí entonces, para poder continuar tejiendo, vamos a tejer una cadeneta al aire y giramos. ¿Cómo giramos? Miren mi aguja, gira como las manecillas del reloj. Ahí está. Y acomodo mi aguja para poder seguir tejiendo. En ese primer puntico no tejemos y aquí podemos decidir si queremos seguir aumentando para dejar nuestra solapa más ancha o dejarla de este tamaño de 4. Yo la voy a dejar más ancha, o sea que en las esquinas voy a volver a tejer aumentos. Entonces, nuevamente en el siguiente punto voy a tejer ahí 2 puntos bajos.
En la siguiente, como ya no es esquina, voy a tejer puntos simples, porque necesito que mi base crezca o que mi base aumente, pero solamente en las esquinas. Entonces, en los puntos del centro voy a tejer un punto simple. Ahí está. Y cuando llegue nuevamente a la última esquina, al último punto, miren que aquí hay una barriguita y encima de ella hay una cadeneta. Ahí voy a tejer nuevamente un aumento. Voy a ajustar mi pieza. Y ahora tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Por qué tenemos 6? Porque tejimos aumentos en las esquinas. Voy a girar nuevamente mi trabajo. Pero primero tengo que tejer una cadeneta al aire. Ahora sí, giro mi trabajo. Y aquí entonces, si ya estamos satisfechos con el grosor que tiene nuestra solapa, podemos empezar a tejer un punto por cada punto. Pero si ustedes quieren hacerla todavía más anchita, pueden volver a tejer aumentos en los puntos de las esquinas y ella seguirá creciendo en forma triangular hasta tener el ancho que ustedes quieran dejarle a su solapa. En mi caso lo voy a dejar ya de este ancho, así que no voy a tejer más aumentos. Voy a empezar a tejer un punto tomando siempre la lazadita de afuera y voy a empezar a tejer un punto bajo por cada punto. Entonces siempre deberé tener 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y ese sexto punto se hace en esta última cadeneta que se ve escondidita, justo la que está partida o la que le está pasando un hilito de forma horizontal. Ahí vamos a tejer el último punto. Y siempre, en el caso mío que ya escogí, que lo voy a dejar de 6, siempre voy a tener que tener 6 puntos. Así voy a lograr hacer que mi base o que mi pieza de aquí en adelante comience a crecer recta. Una opción muy interesante es poder usar los marcadores de puntos. Ellos nos van a ayudar a siempre tejer la misma cantidad de puntos o tejer 6 puntos siempre en cada carrera. Entonces aquí para girar, nuevamente subo una cadeneta, giro mi trabajo. En el primer espacio no entro, voy al siguiente, en la siguiente cadeneta y tejo un punto bajo. Al tejer ese punto bajo, se forma el techito que puedo venir a marcar con mi marcador de puntos. Continúo tejiendo entonces 5 puntos más. Tengo 1, para totalizar 6 puntos, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos el trabajo, perdón, dejo una cadeneta al aire, giro el trabajo y ahora sí, nuevamente en el primer espacio que tenemos no entramos, vamos al segundo, en esa cadeneta, entramos tomando la piernita de afuera y tejemos el primer punto, ese lo voy a marcar y tejo 1, 2, 3, 4, 5,
Y miren, ahí donde está el marcador de puntos es donde voy a terminar de hacer mi carrera, o sea, el número 6, y así logro siempre tejer la misma cantidad de puntos, bien sea o contando o marcando siempre el punto. Cadeneta al aire y tejemos nuevamente 6 puntos. Y eso lo vamos a repetir hasta tener el largo que queramos dejar nuestra solapita. Como estamos tejiendo de la punta hacia la parte ancha, aquí solamente es ir midiendo en nuestra pieza hasta encontrar un largo que nos guste. Entonces yo voy creciendo, siempre cuidando mantener la misma distancia y voy midiendo. Entonces todavía está muy chiquitica, quiero hacerla más larga, quiero dejarla más arriba. Ahí ya va la creatividad de cada uno y como quieran dejar la pieza de ustedes. Yo voy a continuar entonces hasta llegar al largo de mi solapa y ya les muestro cómo vamos a pegarla en el bolso. Listo, llegué a una medida que me gustó. Aquí yo mido mi base, mido mi solapa, donde va a quedar cosida y donde finalmente va a quedar mi broche. De hecho creo que me gusta más arribita, entonces voy a coserla aquí abajo. Ahí es donde la voy a dejar. ¿Cuántas carreras tejí? Tejí entonces círculo mágico y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carreras. Esto mide aproximadamente 14 centímetros. Y es aquí donde voy a parar y donde voy a cortar para hacer la finalización. Cortamos un hilo y lo vamos a dejar bien larguito porque es con el mismo con el que vamos a pegar nuestra solapa a la pieza. Este hilito finalmente quedó aquí bien justo, es el hilo de remate del círculo mágico. Y aquí este sale todo por la lazada. Listo, ahí ya quedó justo. Ahora, vamos a decidir cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás de mi pieza. Realmente las dos partes quedaron muy parecidas. Yo no noto el cierre en ningún lado de las piezas, así que no tengo ningún problema con decidir cuál es adelante y cuál es atrás. Voy a dejar esta la parte de atrás y aquí entonces voy a pegar mi solapa, teniendo en cuenta dónde va a quedar ella, dándole un buen espacio para abrirla también, porque no la voy a dejar tan cerrada. Si la dejo muy cerrada, después el bolso, si me queda llenito, no va a cerrar. Entonces voy a dejar el bolso un poquito abiertico y ahí es donde va a quedar mi broche y aquí es donde va a quedar entonces mi costura. Ahora, aquí puedo, con unos marcadores de puntos, ayudarme para dejar mi base justa en el lugar en que la quiero mientras la coso, mientras la pego. Porque sí es necesario que en esta parte miremos muy bien la posición donde la vamos a dejar para que ella se vea centrada, no nos vaya a quedar chuequita para un lado. Entonces medimos bien dónde va a quedar la solapa y ahí sí nos vamos a llevar ese hilo para atrás. Ahora, ¿cómo vamos a pegar estas dos piezas? Lo vamos a hacer con puntos deslizados. Voy a empezar entrando. Como aquí tengo una cadeneta, voy a intentar tejer un punto en cada una de esas cadenetas. Entonces ya tengo mi hilo allá atrás, voy a entrar en esta cadeneta y voy a empezar a entrar en los puntos del crochet de la pieza del bolso. Y lo traigo aquí enfrente, atravesando la solapa. Aquí ya salió el primer punto, ahora voy a ir al siguiente
entro en la pieza, entro en la solapa y entro en el bolso y traigo ese hilo aquí enfrente y tejo un punto deslizado. Voy al siguiente punto de la solapa, luego del bolso, traigo aquí enfrente y tejo un punto deslizado. Y así lo voy a hacer hasta el fin de la solapa. Llegué aquí al último puntico. Voy a quitar ese marcador de puntos para que me ayude, me facilite en el proceso. Y aquí entro entonces en el último punto. ¿Listo? Antes de cortar y de decir si es ahí, cierro mi bolso, miro dónde quedó pegado, si se ve centrado, si al traer aquí adelante la solapa también se ve centrada. Y una vez ya esté decidida que sí se ve centrada y sí me gusta, ahí entonces sí paso todo este hilo aquí enfrente. Y para rematarlo, ahí mismo donde le está saliendo, me lo voy a llevar para atrás. Y listo. Ahí él queda justo. Aquí ya es simplemente hacer un remate de este hilo. Y así queda entonces rematada mi solapita. Este hilo lo voy a traer aquí adentro de estos puntos. Aquí voy a utilizar uno de los remates que ya hemos tenido, uno de los hilitos que ya hemos cortado, y con él voy a formar un hilo más pequeñito. Así entonces tenemos un hilo más pequeño que nos va a permitir coser nuestro accesorio a la pieza de crochet. Con ayuda de una aguja que tenga este ojal grandecito, vamos a enhebrar trapillo en ella y vamos a coser primero la parte de arriba de nuestro broche a la pieza. Y esto lo vamos a hacer justo aquí en la puntica, justo aquí donde estaba el círculo mágico. Entonces ahí donde estaba esa puntica, vamos a dejar ese brochecito bien, bien en la esquina. Si lo dejamos muy arriba, el broche no va a cerrar, porque si lo dejamos muy arriba, el aquí se va a trancar. Necesitamos dejarlo bien en el bordecito para que de esa manera, al cerrar el broche, él pueda encajar. ¿Listo? Una vez ya lo tengamos ubicado donde él va a quedar, ahora sí empezamos a coserlo a la pieza. Y esa costura háganla mejor dentro de los puntos, es decir, que la aguja no les vaya a perforar el trapillo, porque perforar trapillo es muy duro y no pasaría muy cómodo, no sería muy cómodo hacer esa costura. Entonces mejor intenten pasar la aguja entre los puntos del tejido. Ahí está, ahí ajusto donde quedaría y verifico que sí vaya a quedar el espacio necesario para poder enganchar mi broche. Ahí está.
Y así queda el sapito ya justo en la solapa, con la parte de abajo precisa, justa, para que él encaje en la parte de abajo del broche. Ahora, en la parte de abajo del broche lo único que hice fue pasar estos hilitos que corté igual de esta forma y los pasé de esta manera. Vamos a ajustar nuestro broche a la parte, a la otra parte del accesorio. Para poder juntarlo, entonces voy a decidir dónde voy a dejar mi brochecito, en qué parte. Para eso es muy buena idea parar el bolso, abrirlo, porque si dejamos la solapa muy cerrada, después cuando el bolso esté lleno, ella va a quedar repujando. Entonces, abrir un poquito el bolso, como si estuviera un poquito lleno, y ahí sí decir o decidir que mi broche iría en esta parte. Ahora, como ya tengo el broche justo, aquí solamente lo voy a intentar abrir sin mover la partecita de abajo para que no se me vaya a desajustar, y como él ya tiene esos hilitos pasando para atrás, esos hilitos de costura, aquí solamente es llevarme esos hilos para la parte de atrás del bolso. Una vez los pasamos atrás, antes de ajustarlos y rematar, voy a verificar que sí haya quedado el broche donde yo quería que quedara, que sí se vea centrado, para hacer los nudos de atrás y rematar el brochecito de abajo. Como toque final voy a ponerle a mi bolso un asa de cuero vegano, que tiene este detalle en costura y mide 2.5 centímetros de grosor. Esta asa tiene un regulador que me permite ajustar el largo y el corto de mi asa. Esto ayuda mucho cuando queremos darle un estilo diferente al bolso y queremos cargarlo más cerquita al hombro o queremos de pronto cruzárnoslo. Por eso esta asa es perfecta para eso. Esta y otros accesorios más los vas a poder encontrar en el armario de guagua.com, que es mi propia tienda de accesorios para crochet y macramé. Para poner el asa entonces en mi bolso, voy a aprovechar que ella tiene en las puntas un mosquetón. Entonces voy a aprovechar ese mosquetón y lo voy a poner directamente en mi pieza, enlazando los puntos para que quede firme. Entonces voy a asegurarme de que mi asa vaya a quedar bien en el centro para que ella no quede descuadrada o desencajada. Miro dónde es el centro y ahí en esos 3 puntos voy a empezar a entrelazar los puntos y los voy a meter en mi mosquetón. De esta manera los voy asegurando y ahí voy mirando que mi mosquetón esté quedando centrado o no. En este momento le falta entrar por un punto más y así, ahora sí, él queda firme, queda justo, queda bien agarrado al bolso, no queda solamente en un punto. Si toman solamente un punto, él van a empezar a jalar solamente ese punto y va a descoser el bolso. Por eso es necesario que el mosquetón pase mínimo por 2 o 3 puntos para que él quede bien sujeto. Y así, de esa sencilla forma, podemos poner nuestra asa en nuestro bolso. Es así como queda finalmente nuestro bolso Tiri. Cuando tengas el tuyo terminado, tómale una foto, súbela y etiquétame para poder ver cómo quedó tu bolso. Yo voy a estar encantada de poder verlo. Antes de irnos les voy a mostrar cuál fue la diferencia entre nuestros bolsos y los diferentes materiales de trapillo que usé. En este utilizamos trapillo texturizado, todos son de la marca Puntitos y este fue un trapillo ultra liviano. Este bolso sí quedó mucho más leve que los otros dos, sin embargo este bolso no tiene tanta estructura como por ejemplo nuestro bolso de algodón. Este bolso de algodón licrado tiene mucha más estructura, es un bolso más rígido
que si utilizamos un trapillo de algodón delgado que utilice como aguja ideal una número 7 o menos de una número 7, vamos a lograr hacer un bolso liviano. Y este otro bolso que fue en trapillo pluma de poliéster, vemos que es un intermedio entre los otros dos. Él es más liviano que el del algodón y es un poco más estructurado que el texturizado. Entonces, lo ideal es que ustedes siempre prueben los diferentes materiales, se relacionen con su material, de esa manera saben cuál es el mejor material para el bolso que ustedes quieren tejer o cuál es el acabado resultado que quieren tener con él. Si es un bolso más liviano, pero tal vez no tan estructurado, o es un bolso más estructurado, tal vez un poquito más pesado, o finalmente un bolso que utilice trapillo de poliéster. Eso se los dejo a ustedes. La tarea de probar diferentes trapillos para saber cuál es el que más les gusta trabajar a ustedes. Y si te gustó tejer este bolso conmigo, regálame un like, con eso me ayudas mucho tú a mí. Nos vemos pronto en un siguiente tutorial, cuídate, besos y hasta la próxima.